Advertencia. Si vienen aquí por una opinión experta en algo, se equivocaron de canal. Solo voy a dar mi opinión. Si usted tiene algún trauma o es sensible a ciertos temas, por favor, no vea esta sección. Si no le agrada mi voz o mi personalidad, por favor, no vea este canal. En caso de que mencione a otra persona, exijo respeto, independientemente de lo que haya hecho. Aquí no vamos a armar peleas. Si quiere pelear, vaya a otro canal. Como siempre, es libre de opinar en los comentarios sobre el tema, con respeto. Y si cree que di una información errónea o dije algo malo, déjemelo saber en los comentarios. Con links y pruebas, claro. Hola a todos y bienvenidos a un video más en mi canal. Este video es un video muy importante, así que espero que todos lo vean. Vamos a empezar por lo primero. Mi vida de adulto. Como ya sabrán, yo soy un adulto. He comenzado ya mi vida laboral. Ha sido duro para mí porque pasé de 0 a 100 muy rápido. Digamos que siempre estaba acostumbrado a no tener que hacer mucho esfuerzo físico y de repente estoy haciendo un montón de cosas. Ha sido difícil para mí. También he tenido que forzarme a socializar mucho más, obviamente con los compañeros de trabajo. Mentalmente también es desgastante porque en el trabajo hay muchas cosas en que pensar todo el tiempo. Hay muchas cosas que analizar, hacer cálculos en la cabeza, etcétera. Aún así, creo que sin temor a equivocarme, estos últimos meses que he empezado a trabajar han sido los meses más felices de mi vida en estos últimos años, al menos desde que me convertí en un adulto. Considero que por fin estoy aportando no solo a mi familia, sino que a mí mismo. Estoy creciendo como persona, estoy siendo útil a la sociedad. No sé, la verdad, me siento muy bien. Espero en un futuro seguir mejorando mis aptitudes, mis habilidades sociales, mis valores aprendidos, seguir mejorando como persona, mis hobbies, poder retomar los videojuegos, poder aprender más y más de las personas a las que quiero. Pero obviamente siempre han habido varias luchas. Em, Sin entrar mucho a detalles, yo creo que las adicciones han sido un problema conmigo. A veces me meto tanto en una cosa que me es imposible dejarla. Por ejemplo, hubo un tiempo en que de tanto ver YouTube ignoraba las tareas en la escuela o en la universidad, o solo estaba pensando en el salón de clases sobre los siguientes videos que iba a ver cuando llegara a casa, cosas así. Ha sido una lucha muy difícil conmigo. Obviamente ya que estoy en la vida laboral adulta, pues ese problema prácticamente se cortó de raíz, afortunadamente, así que me benefició mucho. Pero poco a poco también he ido mejorando por mi propia parte con otras adicciones. Y espero algún día poder decir de que no tengo ningún problema con eso. Todo en exceso es malo. Y quiero que eso lo tengan muy en cuenta. No importa cuánto disfruten algo, si solo se dedican las 24 horas del día en eso o mucho tiempo en eso, tal vez no sea tan bueno para ustedes mentalmente e incluso físicamente, depende de lo que sea. Si creen que necesitan ayuda, por favor, busquen la ayuda de un profesional o traten de investigar sobre el tema si no tienen los recursos. Yo creo que uno también de los problemas que me ha obstruido en mi vida adulta siempre ha sido el procrastinar. Bueno, no solo en mi vida adulta, sino desde pequeño. Para quienes no sepan, procrastinar es dejar para después algo que puedes hacer ahora mismo, como buscar otras cosas que hacer en vez de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso de estos videos, lo he procrastinado por tanto. Estos videos los tengo planeados desde hace demasiado tiempo, pero procrastiné y evité hacerlos por mucho tiempo. Ahora por fin los pude hacer y la verdad es que me siento muy contento
porque a mí no me gusta dejar promesas que me hice a mí mismo inconclusas. A lo de procrastinar ha sido mi veneno desde pequeño, siempre lo he hecho para muchas cosas y me ha afectado demasiado. Poco a poco me voy a seguir educando y puliendo para dejar la procrastinación. Las consecuencias de esa procrastinación, la verdad es que han sido desastrosas en algunos casos y no estoy exagerando, me ha afectado con relaciones, con oportunidades de estudio, de empleo. Ha sido terrible y la verdad es que ahora lo estoy pagando con creces porque ahora no tengo el tiempo y tengo que hacer las cosas que por las que procrastiné por mucho, porque si no no me va a ir muy bien, que digamos, para no entrar mucho en detalles. Así que si estás dejando algo para después, por favor, aprovecha ahora que tienes tiempo. Obviamente, como todo en la vida, los problemas no paran de venir. Sean los que sean, no voy a entrar muy en detalles sobre eso, pero sean los que sean, cuando parece que terminas uno, siempre viene el otro. Y eso nos va a pasar a todos en la vida siempre. Lo importante es seguir luchando, tratar de solucionar los problemas lo más pronto posible y no descuidar a los que queremos por tratar de solucionarlos. Con el ejercicio, como dije antes, no he realizado mucho esfuerzo físico en mi vida, casi no he practicado deporte y ahora que estoy en el mundo laboral, la verdad quisiera aprovechar que estoy ganando dinero para meterme a un gimnasio y empezar a hacer deporte. La verdad es que, bueno, deporte no, ejercicio. Eso. Porque deporte, pues es practicar algún deporte, pero ejercicio es subir la masa muscular por medio de máquinas. No sé si eso se considera un deporte, según yo tengo entendido, no, a menos de que sea alzar pesas profesionalmente. Bueno, dejemos de hablar de eso. Planeo hacer ejercicio en un futuro y la verdad creo que eso va a mejorar mucho mi salud. Digamos que ahora me considero muy débil para el trabajo en el que estoy, pero poco a poco sé que mientras realice más y más trabajo voy a coger más fuerza y junto con el ejercicio se me va a hacer más fácil en un futuro. Ahora, yo he buscado ayuda para los problemas que he tenido en mi vida, también para lo del ejercicio, para tratar de dejar las adicciones, lo de procrastinar. Y recomiendo que también lo hagan ustedes si alguna de esas cosas les cuesta empezar a hacerlas. Busquen ayuda de alguien especial, de un profesional, en internet. El punto es que la busquen, que no se queden con los brazos cruzados y esperar a que pase algo. Hagan que pase. También quiero pasar más tiempo con quienes quiero. Eh, Debido a, como ya dije, mis adicciones, la procrastinación y luego las consecuencias que vienen con eso que me absorbe por tener que realizar las cosas a la carrera y ahora con el mundo del trabajo, no he pasado mucho tiempo con los que quiero y de verdad quiero cambiar eso a futuro, o mejor dicho, de ahora en adelante. Lo voy a hacer. Eh, Considero que va a mejorar mucho mi relación con los que quiero y va a permitirme crecer como persona. También quiero darme tiempo para mí. La verdad es que desde que empecé en la escuela, cuando yo digo tener tiempo libre es algo, eh, sí, literal, pero a veces también simbólico porque a veces yo sí dedicaba tiempo, pero para hacer otras cosas, no tanto como para sentarme y pensar y reflexionar como lo estoy haciendo en estos videos. Ese es uno de los objetivos también de este proyecto de realizar opiniones, como creo que lo dije en uno de los primeros videos, pero también quiero hacerlo a un nivel más personal con temas más profundos que son más privados y me competen más a mí, así que con eso me refiero a darme más tiempo a mí. La verdad, el futuro. Este es un tema muy difícil, no sé qué va a pasar en el futuro. Eh, Como ya saben, de todo puede pasar. Lo que me va a pasar a mí específicamente no está escrito.
y la verdad es que me asusta un poco, como creo que a todos. En el futuro me gustaría verme en un trabajo estable, adecuado con mis capacidades, mis cualidades, de ser posible, y poder seguir supliendo para la familia, estar con quienes quiero, mejorar mi relación con ellos, seguir creciendo como persona, poder decir que ya no tengo adicciones ni procrastino, poder decir que estoy en una muy buena condición física y mental, poder decir que no tengo ninguna tarea que no he cumplido y poder decir que tengo tiempo para mí. Con todo esto, de verdad quiero agradecer por todo el apoyo que le han dado al canal, aunque no lo puedan considerar mucho comparado con otros canales. La verdad es que yo aprecio cada visita, cada like, cada comentario, cada suscripción. Me parece increíble que haya gente tan interesada en el tema. Y sobre todo valoro más este segundo canal que el primero porque para quienes no estuvieran enterados, este canal migró de otra cuenta de Google que tenía anteriormente, en la que tenía más o menos 150 suscriptores. Eso los conseguí con ayuda de Uber, porque eh, gracias a que estaba aportando en el juego y estaba ayudando con algunos tutoriales que se necesitaban en el momento, promocionó el video sobre mi canal y así me conoció mucha gente. Pero valoro más los que están aquí ahora porque pasaron de un canal a otro porque querían verme a mí, no simplemente porque querían complacer a ese creador de contenido que admiran. Y no quiero decir con eso que estoy desagradeciendo la ayuda que me dio Uber en ese momento. La verdad es que lo agradezco un montón y espero que le vaya muy bien. Y no tenía por qué hacerlo, pero me alegra que lo haya hecho porque eso prueba de que me tiene aprecio y lo que hago. Pero quiero decir que valoro mucho más los suscriptores que se quedaron conmigo y disfrutaron de mi contenido, pasándose al nuevo canal, aprendiendo, aunque no comenten. En serio, valoro mucho sus visitas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Fue increíble. Ahora, en este momento diría que si les gustó el video den like y que comenten si quieren comentar algo y que nos veremos en el próximo video. Pero no sé cuándo va a ser el próximo video. Quiero, como dije, hacer muchas cosas que me van a tomar mucho tiempo, que hacer estos videos me va a reducir el tiempo que puedo utilizar. Este viaje de YouTube lo comencé como un hobby y de verdad quiero seguir haciéndolo. Ayudar a otras personas siempre me ha motivado a ver el mundo de una manera mucho más positiva. Pero ahora quiero ayudar a los míos, quiero ayudarme a mí, quiero mejorar como persona, cumplir los compromisos que hice con otras personas que todavía no he cumplido por falta de tiempo. Espero que puedan entender eso. Este no significa que este va a ser el último video, o eso espero. Planeo volver algún día a seguir subiendo videos, no solo de conversar, sino de gameplays otra vez, de dibujos otra vez, de consejos otra vez, de paso a pasos otra vez. Quiero volver, pero este no es el momento. Tengo que dedicarle tiempo a lo que no le he dedicado toda mi vida. Este viaje va a llegar a una pausa por el momento, pero ahora un nuevo viaje va a comenzar gracias a todo lo que he estado pasando fuera de la pantalla. No es un viaje de Clayton, sino que es un viaje de mí, la persona que lo interpreta. Y esa persona que lo interpreta quiere hacerle saber que voy a estar bien, planeo volver, o Clayton planea volver, y cuando lo haga no tiene que estar aquí por mí. Háganlo si consideran que mi contenido vale la pena y que es útil para ustedes. No se rindan en sus proyectos futuros. Si tienen algún problema, recuerden, sigan los consejos que les di en mis videos. No soy psicólogo,
No soy entrenado en ninguna de estas materias de los videos en los que hablamos, pero considero que los consejos que di pueden ser muy útiles para ustedes. Y obviamente el hecho de que no esté realizando videos por ahora significa que el canal va a cerrar. El canal siempre va a estar ahí disponible para quienes lo simplemente va a dejar de salir contenido nuevo por ahora. Entonces recuerden, si hay algún video que quieran revisitar, háganlo, tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Si les olvida algo, recuerden que siempre el archivo de Clayton va a estar ahí. Y recuerden, para los que estaban utilizando el Super Mario Archive, que el archivo de Drive sigue estando ahí con todos los sonidos, toda la música, etcétera. Va a estar siempre disponible también. El link está en el banner de mi canal o en el video del Super Mario Archive. Ya lo cambié por el link del archivo de Drive. Lo pueden compartir también con quien quieran. Disfruten de la vida, pasen tiempo con los que aman, tomen decisiones sabias y sí, cuídense. El mundo cada vez va peor, pero es importante mantenerse en pie y luchar por cumplir las metas que todos tenemos y por tener más tiempo con ese alguien especial con quien queremos pasar. Muchachos oyentes, de verdad, muchas gracias por todo. Espero que se encuentren muy bien y que se cuiden mucho. Hasta la próxima. Bye.